Hola amigos de YouTube, nuevamente un saludo de altura para todos. Este es su canal Electro Reparaciones LMC, con el gusto y el placer de poder compartir con ustedes nuevamente un nuevo video que espero les sea de utilidad, espero les sea de provecho. Así que mis amigos, bienvenidos a este su canal Electro Reparaciones LMC y comenzamos. Bien amigos de YouTube, un saludo a todos donde quiera que se encuentren, espero que estén bien y que Dios esté con ustedes. El presente video voy a tratar de sugerir una forma de realizar paso a paso el ensamblaje de una fuente de alimentación para un taladro al que se le da la batería y pues que no nos quedó otra solución a mano que la de proceder a instalar un transformador de 120 voltios para a partir de ahí alimentar nuestro taladro, eh, adaptándolo como si hiciera la función de la batería. En el video vamos a ver cómo probar la corriente que nos puede brindar un transformador, igualmente probar la corriente que necesita nuestro taladro, igualmente las pruebas de voltaje para poder suplir la demanda o el consumo del taladro, ya que se debe prestar mucha atención a esos detalles. El voltaje por una parte debe ser el adecuado al taladro, en este caso para 18 voltios, pero además se debe atender el detalle de que la corriente que nos brinde ese taladro sea también adecuada a la que el taladro consume para que pueda dar buen rendimiento. Una vez que hemos hecho las comprobaciones necesarias para determinar qué amperaje y qué voltaje necesitamos, entonces de esa manera proceder a conseguir los componentes, tanto el transformador como el cableado y los demás elementos que integran una fuente de alimentación de este tipo. Al final pues vamos a ver nuestro taladro funcionando con un rendimiento plenamente satisfactorio. La verdad, yo hace muchos años lo uso y para la finalidad con que fue hecha esta herramienta, pues la verdad me ha dejado muy buenos resultados. Antes de continuar con el video, yo deseo agradecer de manera muy especial a todos las personas que han visitado el canal, y de manera relevante pues a las personas que se han suscrito. Quiero agradecerles su participación, sus comentarios, sus preguntas, ya que esto nos da la oportunidad de desarrollar más videos, de compartir más experiencias y de ayudar, que es lo más importante, a quienes necesitan este tipo de ayuda. Quiero enviar también un saludo muy especial a los compañeros que han comentado sobre el tema del video relacionado con el taladro, al cual en una ocasión le construimos una fuente pero que no dimos mucho detalle. Entonces en este segundo video vamos a detallar ya paso a paso. Entonces a los compañeros que comentaron, consultaron y incluso sugirieron algunas cosas en el video anterior, pues vamos a enviarles un saludo muy especial al compañero Eugenio Ramírez, al suscriptor Elizardo Lucio, al señor Ricardo Hernández, a Emilio del Sol, a Samuel Mejía. No me indican de qué país son, pero bueno, igualmente va el saludo y el agradecimiento especial al compañero Leo Morales, que nos escribió desde Costa Rica. Entonces el saludo para todos. Espero que estén bien y que el siguiente video, el presente video, les sea de mucha ayuda, igual que espero lo sean todos los anteriores. Entonces va el saludo especial, el agradecimiento y por supuesto espero sus comentarios, y si alguna consulta les surge a partir del presente video, pues con muchísimo gusto estaré atendiéndola. Entonces procedemos al desarrollo del video. Lo que tenemos en este momento en pantalla corresponde al diagrama básico, el diagrama eléctrico del circuito correspondiente a la fuente de alimentación que vamos a ensamblar. Estos diagramas obviamente, pues yo
los comparto con el propósito de que las personas que tengan algún dominio, algún conocimiento sobre diagramas eléctricos, pues puedan ayudarse, guiarse con el diagrama para el armado de la fuente. Sin embargo, para armarlo, para armar la fuente, para ensamblarla, pues no necesariamente se requieren conocimientos profundos de electricidad o de electrónica. Ya en el montaje práctico, pues simplemente conocer qué componentes usar y cómo colocarlos es suficiente para armar la fuente de alimentación. Sí, reitero y repito y les confirmo que la corriente eléctrica pues tiene sus riesgos, y cada quien que trabaje, tome la decisión de trabajar con estos componentes, pues debe conocer los riesgos para tomar las medidas de prevención contra cualquier situación que se les pueda generar. Fuera de eso, pues lo demás es sencillo, y el montaje, igual que los resultados de la fuente ya montada y ensamblada y funcionando, pues los resultados son satisfactorios. Dejo un enlace en la parte superior de la pantalla en donde les sugiero el montaje de una fuente ya con más potencia para este tipo de herramientas, de taladros, caladoras o lijadoras que trabajan con 18 voltios, el cual hicimos en una ocasión con un transformador de microondas, y ese sí nos genera, ese sí nos proporciona la energía, la potencia incluso superior a la de una batería. Respecto a este diagrama, lo que indica es lo siguiente: viéndolo de derecha a izquierda, tenemos la entrada de 120 voltios a través de un fusible. La tensión de 120 voltios llega al primario del transformador, y luego a través del núcleo ferromagnético, que son esas dos rayitas verticales que vemos a la par del primario, a través de ese núcleo ferromagnético, por el fenómeno llamado inducción electromagnética, pues el voltaje de 120 que se aplica al primario induce en el secundario los 18 voltios. Esto se debe a que el primario tiene obviamente un poco más de espiras o de vueltas en su arrollado, en su bobinado, de un alambre fino con respecto al del secundario, ¿verdad? El del secundario tiene menor número de vueltas, un poco más grueso, un poco más de calibre, y eso es lo que nos permite obtener en el secundario menos voltaje que el que corresponde a la entrada de 120 voltios. Entonces, nosotros, en este caso, este transformador nos proporciona de 18 a 22, 20 voltios más o menos, que se inducen en el secundario para luego pasar a dos de los terminales o a los terminales de entrada de corriente alterna del rectificador, y posteriormente al salir del rectificador sale por los otros dos terminales marcados con el símbolo positivo y negativo, puesto que ya la corriente va rectificada, ya no es alterna. Una vez que sale del rectificador, pasa al filtro. El filtro se encarga de purificar, digamos, entre comillas, depurar cualquier componente de corriente alterna que haya quedado. Los rectificadores siempre tienen esa particularidad: rectifican la corriente, pero siempre dejan una pequeña componente de corriente alterna, y el filtro, en este caso de 2200 microfaradios a 25 voltios para este experimento, se encarga de purificar entonces la corriente a la salida, donde ya tendríamos terminal positivo y negativo como si fuera una batería. Entonces ya no tiene esa componente alterna que podría afectar al circuito de regulación de velocidad del taladro. Ya entonces a la salida tenemos los 18 voltios y con un amperaje pues que nos puede poner a funcionar el taladro sin mayores problemas. Aquí a continuación tenemos ya una imagen de los componentes físicos y la forma en que van conectados. Si se guían por ella, pues verán que es muy sencillo, ¿verdad? La conexión, el cable que va al toma de 120 se conecta al primario del transformador. Ya les había comentado, creo, en una ocasión, que el primario pues se caracteriza por tener un número de voltios mayor al secundario, por lo tanto, y de hecho es un alambre más fino, por lo tanto tiene mayor ohmiaje, o sea, mayor resistencia. Si ustedes lo prueban con un multímetro, se van a dar cuenta. En un transformador de este tipo,
primario siempre tiene mayor resistencia o mayor ohmiaje que el secundario. Entonces es la forma de identificar primario y secundario, ¿verdad? Siempre van a ver que el secundario tiende a ser un poco más grueso el alambre y de menor ohmiaje. Entonces a la salida del transformador tenemos ya por el fenómeno de inducción y por la reducción que nos permite hacer el transformador de la reducción que se le hace a la corriente, a la tensión de 120 voltios, a la salida del transformador pues tenemos de 18 a 20 voltios, 22 voltios en algunos casos, y esos 22 voltios de corriente alterna se aplican a la entrada, a las dos patillas centrales en este caso del rectificador, quien se encarga de rectificar esa corriente alterna y entregar a su salida ya una corriente rectificada con polaridad positiva y negativa, como podemos ver en el mismo rectificador. Recomiendo que sea mínimo de 6 amperios para cuando deseen adquirir en la tienda o en el comercio, pues que sea mínimo de 6 amperios. El capacitor, que es el que sigue a continuación, se encarga de filtrar la componente que haya quedado luego de la rectificación, la componente de corriente alterna, para que la corriente sea ya más pura, digamos, sin vibraciones. Podríamos decirlo de esa manera, sin componente alterna. Recomiendo, ahí hay una observación, dice que debe ser de 2200 microfaradios a 25 voltios, entre más robusto mejor, pero sí con esa medida, 2200 microfaradios a 25 voltios. Luego, ¿por qué recomiendo que sea más robusto? Por el rendimiento, se calienta menos, etcétera, etcétera. Entonces, sí le va a funcionar uno más pequeño, uno más grande, le va a funcionar, pero entre más robustito, pues mejor para curarnos en salud, ¿verdad? A la salida de este rectificador tenemos ya los 18 o 20 voltios necesarios para nuestro taladro, y luego ya podemos alimentar el taladro con un terminal positivo y un negativo como si fuera una batería. Este es básicamente digamos, la parte del diagrama de este proyecto. Ok, para llevar a cabo el ensamblaje y puesta en funcionamiento de nuestra fuente de alimentación de 18 voltios, alimentada con la red eléctrica de 120 voltios, necesitamos disponer de una información básica, estrictamente necesaria, ¿verdad?, para poder proceder. En primer lugar, necesitamos saber cuánta corriente necesita nuestro taladro, cuánto voltaje y cuánta corriente necesita el taladro que vamos a alimentar. Con esos datos nosotros dispondríamos ya de información base para entonces proceder a conseguir los componentes que nos permitan armar una fuente de alimentación que nos brinde ese voltaje y ese amperaje que nuestra máquina necesita para trabajar. Ok, acá en la parte superior de la pantalla yo les dejo un enlace donde hago una sugerencia relativamente sencilla de cómo determinar la corriente que necesita este taladro. O sea, vemos acá que no nos dice por ningún lado cuánta corriente necesita, solo nos dice el voltaje. Pero una cosa es tener los 18 voltios que necesita el taladro, y otra cosa es saber cuánta corriente deben acompañar, por decirlo así, a esos 18 voltios para que el taladro nos dé buen rendimiento. Porque podría ser que tenga 18 voltios el transformador, pero apenas un amperaje muy mínimo que no nos va a poner a funcionar el taladro, ¿verdad? Como podría ser que tengamos 18 voltios con un amperaje superior al que necesita el taladro. En ese caso no hay ningún problema, porque el taladro va únicamente a consumir el amperaje que él necesita. El sobrante pues simplemente está ahí como de más, y mucho mejor todavía. Pero si el amperaje es menor al que el taladro necesita, entonces ahí sí tendríamos problemas, porque no nos funcionaría a buena capacidad, ¿verdad? No tendríamos buen rendimiento. Entonces, en ese enlace yo les sugiero cómo averiguarnos. Hay dos formas sencillas de cómo averiguarnos la corriente o el amperaje que consume el taladro, ¿verdad? Por eso es que en el enlace yo les sugiero de cómo conseguir la información de manera práctica, conectando el taladro a una fuente
y hay que podamos conseguir por ahí. En este caso es de 18 voltios, yo lo conecté a una fuente que yo mismo me construí hace un tiempo de 18 voltios, y con esto pues pude averiguar con la ayuda de un multímetro el consumo. Ahí ven en el video, como ahí pueden ver en el video del enlace cómo se conecta para averiguar con el tester el consumo del taladro. Entonces ya yo tengo el dato práctico, digamos, con hechos reales, el consumo. Una vez que tenemos ya la información de cuánto amperaje necesita nuestro taladro y cuánto voltaje, entonces procedemos a conseguir los componentes que nos permitan obtener ese voltaje y ese amperaje. Acá tengo varios transformadores. Yo no sé cuál de ellos me va a servir todavía. Eso vamos a averiguarlo y es lo que vamos a ver en el video. Vamos a averiguar entonces, vamos a ver la forma de averiguar cómo saber qué voltaje y qué amperaje nos está dando cada uno de ellos, ya conociendo obviamente de previo qué es lo que necesitamos. Entonces vamos a ver si tenemos aquí lo que necesitamos en cuanto a voltaje y corriente. Esto que ven acá es un rectificador. Ahí les dejo otro video, enlace en la parte superior de la pantalla, para que vean cómo funciona esta parte, que es el rectificador y el filtro. Entonces se ve que acá a la salida de cada transformador tenemos un voltaje de corriente directa, pero el transformador nos da a su salida voltaje de corriente alterna, pero nuestro taladro trabaja con corriente directa. Entonces necesitamos convertir esa corriente alterna a corriente directa. Eso lo logramos con estas dos piezas. Una de ellas, como podemos ver acá, la parte, ese cuadrito, es el rectificador, que sería este mismo. Esto se conecta a la salida del transformador. Estas dos patitas de en medio, las dos de en medio se conectan en la parte del transformador donde nos está dando la salida de 18 voltios del transformador. Le conectamos esa corriente alterna al rectificador, y luego las dos patitas de los lados, como pueden ver ahí, dice menos y dice más. O sea, tiene una crucita que indica el terminal positivo y una rayita que indica el terminal negativo. Eso nos está indicando que entonces ya el rectificador a su salida nos está dando corriente con polaridad positiva y negativa. Los 18 o 20 voltios que obtengamos de estos transformadores ya a la salida del rectificador, luego que pasa por el rectificador a su salida, nos da con una polaridad positiva y negativa, ya como si fuera una batería. Pero este componente permite todavía, ya por una característica ya de fábrica, permite que la corriente pase con cierta componente, cierta resultante alterna que hay que corregir o que hay que filtrar para que la tensión sea ya más parecida a la de una batería. Esa componente resultante de corriente alterna la corregimos con este capacitor, que dice acá que es de, ya vamos a ver, 2200 microfaradios, 25 voltios. Es un capacitor electrolítico polarizado. Vemos acá que tiene un polo negativo, que sería esta franja blanca con esa raya negra en el centro, indica el polo positivo del capacitor, y al otro lado pues no tiene nada, simplemente deducimos, ya es así establecido, de que es el positivo del capacitor. Entonces al momento de conectar el capacitor con el rectificador, debemos tener mucho cuidado de conectar el polo positivo del capacitor al positivo del rectificador, y el polo negativo del capacitor al negativo correspondiente del rectificador. Ya con eso tendremos entonces a la salida del capacitor corriente directa, tal como si fuera la batería. Entonces vamos a probar desarmando cada uno de estos para ir probando a ver cuál nos va a dar los 18 o 20 voltios que necesitamos para nuestro proyecto, para lograr esto. Esto obviamente, ya una vez armado, lo vamos a conectar acá al taladro y luego a la corriente, y de una vez podremos alimentar nuestro taladro. Vamos a ver entonces a desarmar esto para ver cuál de ellos nos da los 18 voltios. Bien, yo recomiendo que para realizar las pruebas de los transformadores que hemos visto hace un momento, realicemos la extracción de la pieza. O sea, quitemos la tarjeta. Esta es la tarjeta donde estaba instalada en el equipo original el transformador que vamos a probar.
Y yo recomiendo extraer esta pieza de acá de la tarjeta. Para eso vamos a valernos de estas herramientas que tenemos acá. Este es un cautín de 120 voltios de 60 o 80 watts, si mal no recuerdo, para derretir la soldadura de estaño que tenemos, que está sujetando el transformador a la tarjeta. Y con esto puede ser, hay quienes usan un extractor. De hecho, yo acostumbro usarlo, pero para este trabajo con mucho estaño, entonces prefiero usar esta herramientita improvisada para realizar la limpieza de la soldadura una vez que se derrite. Vamos a intentar entonces derretir. Ahí ya se derritió el material, ¿lo ven? Entonces yo con esta brochita logro quitar el material y así la pieza me va quedando libre. Ok, vamos a hacer esto entonces ahora, adelantar un poco el video para ver al final cómo nos queda para hacer la prueba. Ok, ya hemos quitado entonces la soldadura. Como pueden ver, ahí se desprende fácilmente la tarjeta una vez que quitamos la soldadura, y nos queda el transformador un poco más cómodo para realizar la conexión y la prueba. Entonces vamos a hacer con este y con todos los demás para obtener entonces al final el que nos va a servir. Ok, vamos entonces a proceder a la prueba y luego vemos cuál de todos es el que nos sirve. Ok, aquí tenemos un transformador, uno de los transformadores de los que hemos probado, y es el que más se nos aproxima a la necesidad, a los requerimientos que estamos confrontando en cuanto a corriente y a voltaje, ¿verdad? Para el taladro que deseamos recuperar. Ok, tenemos aquí entonces, les había yo indicado que el primario de un transformador, por lo general, es lo normal que el primario tenga mayor ohmiaje que el secundario. Entonces acá hemos hecho la prueba, ya hemos encontrado obviamente el primario. Incluso para los que conocen un poco más esto, pues ya con solo verlo en la placa se dan cuenta cuál es el primario y cuál es el secundario. Pero para los que no, pues por medio del uso de un multímetro pueden probar resistencia, ohmiaje en los respectivos terminales para encontrar cuál es el primario y el secundario. Aquí tenemos nosotros alimentado con 120 voltios. Vamos a ver a través de este cable 120 voltios al primario que ya hemos identificado. Entonces vamos a ver en el secundario que se alcanza a ver claramente el grosor del cable, que es mucho mayor con respecto, si observan bien la imagen, el cable, perdón, el alambre del primario, que es el que tenemos aquí, es mucho más delgado que el del secundario. Por lo tanto, pues el secundario nos va a dar menor voltaje, porque tiene menos número de vueltas que el primario. Al ser el alambre más grueso, le caben menos vueltas y por supuesto un mayor amperaje que circula por él. Vamos a ver entonces, ya lo tenemos aquí conectado. Vamos a ver el voltaje de corriente directa, perdón, de corriente alterna, que nos da nuestro transformador en el secundario. Observemos tanto el multímetro como la conexión acá, la prueba de las puntas. Vemos que le hemos colocado nuestro multímetro en la escala de 200 ohmios de corriente alterna, ¿verdad? Entonces probamos uno de los terminales con cuidado, porque eso ya tiene corriente. Entonces ya hemos conectado a la corriente alterna el primario del transformador a 120 voltios, y vamos a ver entonces cuánto nos está dando a la salida. Esto que vamos a conectar acá a las puntas de prueba es el secundario. Ok, ahí tenemos 19 voltios. Lo ven en estas dos patitas, en estas dos puntas, en estas dos salidas tenemos 19 voltios. Ahí está. Esto es el voltaje más o menos que estamos necesitando. Vamos a ver ahora cómo probar si la corriente se corresponde al amperaje que nosotros necesitamos. Vamos a ver cómo se hace esa prueba. Vamos a sugerir el modo de probar o averiguar qué amperaje nos está dando nuestro transformador. Para esto les dejo el siguiente diagrama para que se guíen para el que lo requiera guiarse cómo se elaboró esto para hacer la prueba. Este sería el diagrama mediante el cual nos podemos guiar para la conexión del circuito
que incluiría el transformador, el rectificador y la resistencia que utilizaremos como carga en lugar del taladro, a modo práctico, ¿verdad? En lugar de taladro colocamos una resistencia intercalando en la conexión lo que sería el multímetro que nos va a medir en esa configuración, en ese tipo de conexión. El multímetro lo que nos va a medir es la corriente que consumiría, que circularía por la resistencia en este caso. Acá vemos como a la salida del rectificador, donde ya salen los 19 voltios, 18, 19 voltios ya rectificados, a la salida positiva le conectamos la punta de prueba de color rojo del multímetro. Luego del multímetro sale una punta de prueba de color negro, la cual se conectaría, como vemos en el diagrama, al extremo del rectificador identificado como terminal negativo. Ok, ¿cuál sería la situación? La corriente que circula por el por el secundario del transformador ingresa al rectificador por el conductor, que en este caso, para ilustrarlo, lo hemos ilustrado con un color azul. Ingresa por el conductor de color azul al rectificador, sale, luego de hacer el recorrido, sale la corriente ya rectificada por el terminal positivo del rectificador. De ahí pasa por la resistencia, y una vez que sale de la resistencia va por la punta de prueba de color rojo al multímetro. El multímetro conecta por su punta de prueba de color negro al lado negativo o al terminal negativo del rectificador, cerrando de esta manera el circuito, de modo que una vez que el circuito se cierra, empieza a circular corriente, y como el multímetro está intercalado en el circuito, entonces el multímetro lo que nos va a medir es la corriente que está circulando por el circuito en ese momento. Ok, quiero hacer un comentario. Basados en la ley de Ohm para el cálculo de la corriente en un circuito de corriente directa, la ley de Ohm dice que la corriente que ha de circular por un circuito de corriente directa, como el que estamos viendo ahora, es directamente proporcional al voltaje aplicado al circuito e inversamente proporcional a la resistencia que presenta ese circuito al paso de la corriente. Esta fórmula que estamos viendo es precisamente la fórmula de la cual les estoy hablando. Entonces, si nosotros queremos saber qué corriente va a circular por esa resistencia o por ese circuito que hemos formado, entonces lo que hacemos es dividir el voltaje, como la fórmula lo dice, el valor del voltaje que estamos aplicando, en este caso 19 voltios, y lo dividimos, basado en la fórmula, lo dividimos entre el valor de la resistencia, que para el caso es de 1.5 ohmios. Entonces, si hacemos esa división, el resultado es de, bueno, ahí tenemos el valor. Bien, el resultado que obtenemos son 12.6 ohmios. O sea, en teoría, la corriente que debería circular por ese circuito con una resistencia de 1.5 ohmios, y si le aplicamos 19 voltios, el resultado, el valor de corriente sería de 12.6 ohmios. Ok, para este caso, bueno, eso sería el valor de la corriente. Si el transformador nos diera ese valor, o sea, si el transformador proporcionara ese valor o más, entonces sí se cumpliría el dato, ¿verdad? Sin embargo, tengamos en cuenta que este transformador que estamos usando para la fuente no nos va a dar ese amperaje. Por lo tanto, lo que el multímetro nos va a reflejar para esta práctica sería la corriente máxima que nos dé el transformador. O sea, la resistencia permitiría más, pero el transformador pone el límite porque no nos va a dar más de lo que él ya está preparado de fábrica para brindar. Entonces, al momento de hacer la prueba y ver en el multímetro, lo que vamos a ver es la corriente máxima que nos da el transformador, no la corriente máxima que aguanta la resistencia. De hecho, es mejor que la resistencia aguante más, porque si no se nos quemaría, ¿verdad?
Entonces vamos a verlo entonces de manera práctica para que veamos el resultado. Ok, ya que hemos visto el diagrama, entonces procedemos a hacer la prueba práctica. Aquí digamos, en el montaje ya físico real de los componentes, entonces les decía que tenemos que alimentar nuestro transformador con 120 voltios aplicados al primario. En nuestro secundario tenemos 19 voltios. Este componente que vemos acá es el rectificador. La corriente alterna que nos da el secundario en el transformador se lo aplicamos a estos dos terminales del centro. Ahí lo ven donde está marcado con AC, eso quiere decir corriente alterna. Ahí le introducimos la corriente alterna de 19 voltios y a la salida obtendremos ya una corriente rectificada con polaridad positiva y negativa. Entonces, a la salida positiva de nuestro rectificador le conectamos esta resistencia. Ok, esta resistencia es especial, ¿verdad? No es cualquier resistencia porque, como podrán ver, dice acá, bueno, está al revés, pero se alcanza a ver, dice que es de 20 watts. Sí, de 20 watts por 1,5 ohmios. 20 watts, 1,5 ohmios es lo que nos da lo que mide esta resistencia. Yo recomiendo que no sea de menos de 20, 15 watts, porque sí, para que soporte la temperatura, porque vamos a hacerle una conexión en donde va a circular el amperaje máximo que ella necesita el amperaje máximo que nos da el transformador circulando a través de esta resistencia. Tiene que ser a través de una resistencia porque ella es la que simula la carga, en este caso como si fuera el taladro, como si fuera la caladora, la que está consumiendo corriente. Esto simula el componente que vamos a alimentar, digamos que es el taladro. Entonces con esta resistencia estaríamos sustituyendo el taladro para que se nos facilite de esa manera conectar el multímetro y obtener la lectura ya de manera práctica. Entonces recomiendo que los componentes tengan ese valor, ¿verdad? Como mínimo para que evitemos recalentamientos o un cortocircuito o algo similar. Ok, entonces a la salida positiva del rectificador conectamos un extremo de la resistencia. Luego el otro extremo de la resistencia le colocamos el cable positivo de nuestro tester, de nuestro multímetro. Quiero comentar algo respecto al multímetro. Como vamos a medir corriente alterna y no sabemos cuánto nos va a dar, entonces nosotros le damos la escala máxima a nuestro tester. En este caso, 20 amperios, está en la escala de 20 amperios de corriente, de corriente directa. ¿Lo ven? Porque eso es lo que nos está dando acá el rectificador, corriente directa. Entonces, en la escala de 20 amperios, que es el máximo, este transformador no va a llegar a 20 amperios. Entonces, obviamente, la precaución la estamos tomando porque es lo que se debe hacer. No debemos confiarnos. Y entonces, si lo ponemos en una escala menor, ¿qué va a suceder? Que se nos va a quemar el tester. Entonces, mejor lo ponemos de una vez en la escala máxima para curarnos en salud. Los terminales del tester o los cables, en este caso, conectamos al común, que es el que nos permite medir corriente. Bueno, para las mediciones que se hay que hacer es el común para todos. Y el otro extremo, el cable rojo, lo conectamos donde dice 20 amperios. Ok, hecho esto, colocamos la punta en el otro extremo de la resistencia. Recuerden, como vimos en el diagrama, es una conexión en serie, porque en serie es como se mide la corriente que consume un componente. Ok, entonces encendemos nuestro tester. Vemos que está funcionando bien, está en cero, y conectamos nuestro transformador a la corriente, a la red eléctrica. Perdón, acá lo tenemos ya conectado, ya tiene corriente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a conectar en el otro extremo. Fíjense, el cable negro del tester lo conectamos a la salida negativa de nuestro rectificador, para entonces poder que la corriente circule a través de la resistencia, luego a través del tester, y por el otro extremo del tester viene a cerrar circuito con el lado negativo de nuestro rectificador. Y veremos entonces, esta prueba se tiene que hacer momentánea, 2, 3, 4 segundos como máximo, para evitar recalentamiento de los componentes, ¿verdad?
Entonces vamos a ver, hacemos el contacto, el cierre del circuito y vemos ahí que ahí vemos 540, 530. 5.30 amperios es lo que nos está dando nuestro transformador. Ok, aquí lo tenemos. 5.30. Vamos a ver, mal contacto acá, ahí está. 530, 540, 539, 540 amperios. O sea, nos está dando más de 5 amperios. Por lo tanto, deducimos que si el taladro nuestro consume solamente 3, 4 amperios, una vez que está funcionando, pues quiere decir que este transformador nos puede servir, porque nos está dando la corriente similar o un poco superior. Si fuera más corriente, pues mucho mejor, pero bueno. Entonces, recomiendo que sea este. Vamos a ver de qué manera lo ubicamos. Es otro trabajito, ¿verdad? Que hay que colocarlo dentro de esa caja y ver de qué manera no afecta tanto la estética y que el resultado funcional pues sea el que necesitamos. Ya sabemos que el taladro consume aproximadamente 3 amperios y medio, 4 amperios. Entonces nuestro transformador nos está dando 5.40, 5, casi 5 y medio amperios. Entonces está dentro de lo que necesitamos. Lo que queda aquí entonces es introducir estos componentes dentro de esa caja para poderlas conectar al taladro, ya que sabemos que tiene el voltaje y el amperaje que necesitamos para ese experimento, ese proyecto. Ok, aquí tenemos ya prácticamente armado la herramienta, pues la fuente de alimentación para nuestro taladro. Ya hemos hecho las pruebas, sabemos que cumple con los requisitos de voltaje, amperaje, todos los componentes cumplen esos requisitos. Si quiero aclarar algo, por razones muy comunes en este trabajo, el transformador que inicialmente habíamos preparado para ensamblar esta fuente de alimentación, pues sufrió un pequeño percance, nos descuidamos ahí en una conexión, se nos hizo un pequeño cortocircuito y se nos dañó el primario de ese transformador, que era el que, vamos a ver, este que tenemos acá en la mano. El primario sufrió un daño, se quedó, se cortó el cable, el alambre por dentro y ya no tiene continuidad, ya no funciona, digamos. Eso solamente rebobinándolo y es un trabajo que no, pues no sé, para mí no tiene ningún beneficio, puesto que sería más costoso rebobinarlo que tratar de conseguirse uno nuevo, y fue lo que yo hice ahora. Yo me conseguí este otro que cumple también con los requerimientos en corriente y voltaje para la fuente. Este nos da 19 voltios con 4 amperios, 4 amperios y medio. Sí, suficiente para sacarle buen rendimiento al taladro. Obviamente yo les decía en una ocasión que nunca vamos a lograr que esta pieza funcione al 100% como lo hace una batería original de taladro. No, tal vez un 90, un 85%, porque si nos va a funcionar obviamente, pero no vamos a igualarlo con la batería original, porque este tipo de transformadores, por las dimensiones, en este caso para hacerlo caber dentro de la caja, pues tiene esa limitante, no puede ser muy grande. Si ya queremos una fuente mucho más potente, pues les recomiendo el enlace que les dejo en la parte superior de la pantalla, en donde les sugiero construirse una fuente de 18 voltios con un transformador de microondas, y ese sí nos uso de cada uno de nosotros. Ahí lo pueden ver en el video y verán cómo de forma sencilla se puede conseguir una fuente más potente. Esta, por tratarse de que uno de los propósitos es introducirlo dentro de la caja, pues el tamaño obviamente nos afecta, pero sí nos permite sacarle buen rendimiento a nuestro taladro y recuperarlo sin tener que invertir los 150 o 180 dólares o más o menos que vale una batería. El taladro, esto es prácticamente gratis, simplemente hacerlo ya. Ok, este transformador tiene una característica, y es que nos permite trabajar con 230 voltios y con 115 voltios. Sí, sería 230, 240, 200 o 120, como podemos ver tiene ambos. Yo prefiero dejarle este conmutador. Este conmutador es el que permite conectar el mismo transformador, ya sea a 230 o a 120 voltios o a 115, como dice ahí. Yo lo he conmutado para 115, la que disponemos acá.
Sin embargo, yo prefiero dejar esto ahí porque si en algún momento tuviera yo la necesidad o la oportunidad de conectarlo a 220, pues lo puedo conectar ahí, nada más hago la conmutación y ya. Ok, entonces, ¿cómo fue que se hizo esta conexión? Según el diagrama que hemos preparado para esto. Ok, como pueden ver acá tenemos el cable de alimentación de 120 que es el que se conecta a la red eléctrica. Ok, este cable lo introducimos por un orificio que le abrimos a la caja y luego que lo que está dentro le hacemos un nudo. Yo le hice ese nudo para que nos permita firmeza, para que no se vaya a salir y desprenderlo desde adentro por alguna involuntaria, evitarnos eso haciendo ese nudo. Entonces el cable, como se veía en el diagrama, alimenta al primario del transformador. Ok, ingresa al primario del transformador los 120 voltios y luego por el secundario, que sería este, y aquí abajo salen los 19 voltios que nos da este transformador. Lo vimos en el diagrama. A la salida en el secundario los 19 voltios de corriente alterna se los aplicamos o se los conectamos al rectificador en sus patas del centro, que son las de corriente alterna. Ahí se puede ver las dos iniciales AC de las dos patitas del medio, donde aplicamos la corriente alterna, los 19 voltios de corriente alterna, que luego de salir del rectificador por los extremos indicados con el símbolo más y el símbolo menos que dice ahí de las patitas de los extremos, como podemos ver, esos son los polos positivos y negativos de la corriente que ya sale rectificada de dicho rectificador. Para filtrar las posibles, bueno, las típicas componentes alternas resultantes de la rectificación, entonces usamos el filtro de 2200 microfaradios, como dice el diagrama, a 25 voltios. Lo conectamos obviamente el terminal positivo del capacitor al terminal positivo del rectificador y su correspondiente terminal negativo del capacitor va al terminal negativo del rectificador. Entonces a la salida del filtro lo que tenemos es ya corriente directa ya filtrada, muy similar a lo que sería la corriente de la batería con polaridad positiva y negativa. Entonces estos dos cables que salen del rectificador se conectan a los terminales por donde, allá se ven al fondo los dos cablecitos conectados a los terminales por donde se hace contacto acá con estas laminitas, una a cada lado. Ahí vemos que ya tenemos polo positivo y polo negativo, lo que sería la batería. Esta parte va introducida en el taladro, acá, en esta parte del taladro, así más o menos, de esta forma. Y allá adentro en el fondo se ven los contactos del taladro, donde recibe los 19 voltios de corriente directa, que sería nuestra batería, nuestra adaptación de 120 voltios para sustituir la batería y alimentar el taladro. Entonces vamos a hacer una prueba así desarmado para que vean ustedes cómo funciona y luego lo armamos para ya dejar listo pues el proyecto terminado. Ok, aquí tenemos nuestro taladro ya conectado de esa manera para que puedan ver cómo desde el cableado que alimenta con 120 voltios pasa por el transformador, luego por el rectificador y el filtro y luego se introduce al taladro. ¿Lo ven? Así quedaría ya conectado al taladro. Vamos a ver una prueba de funcionamiento. Lo vamos a hacer así sobre la mesa porque se nos puede desconectar si lo movemos. Así funciona. Ese es el resultado final, diríamos, ya de la conexión como tal, y vemos que incluso nos permite regular la velocidad normal del taladro, nos permite conectarle sus brocas y por supuesto el rendimiento pues no deja nada, el rendimiento no deja nada que desear a una batería original. Obviamente les decía, no va a ser el 100% como una batería, pero sí nos permite realizar numerosas actividades, una diversa variedad de trabajos. Entonces vamos a armarla ahora y ya dejarla colocada en el taladro lista para que funcione.
Bueno, aquí tenemos ya la herramienta prácticamente finalizada. La adaptación, como pudimos ver en el proceso del desarrollo del proyecto del video, pues pudimos ver la forma en que se vino ensamblando los componentes hasta lograr este objetivo. Acá tenemos nuestro taladro. Funcionando como si estuviera conectado a la batería original. Quiero aclarar algo. Esto que ven acá, esta es una cinta de goma, de esas de neumático de bicicleta. Se puede usar también una banda plástica de esas de que se traban, que cierra, tienen un cierre que traban, porque la batería no es la original del taladro. La original del taladro, con la historia de que me la iban a reparar por ahí hace un tiempo, pues se fue quedando por ahí, al final ya nadie sabe dónde está, entonces tuve yo que ingeniármela, recurrir al ingenio, que gracias a Dios pues que nos da algunas habilidades para inventar algunas cosas. Pude entonces recuperarlo de esta manera, y como pueden ver, yo tengo taladro ya para rato, ¿verdad? Ya me ahorré por lo menos esos $150 o $100 que puede costarnos una batería en el mercado de proveeduría de este tipo de artefactos, ¿verdad? Entonces, lo puse de manera, entra bien, el acople interno entra bien, pero acá afuera pues no acopla de manera perfecta. Entonces yo le pongo esto para que se sujete. Puede ser con tape, con lo que ustedes consideren necesario, o lo mejor todavía, si tienen la caja original, pues mucho mejor. Acá hemos ya hecho la prueba final, entonces esto es lo que queda ya como resultado final de nuestro taladro de baterías de 18 voltios conectado a la red eléctrica de 120 voltios. Espero a los compañeros que me habían solicitado les ayudara con este tipo de trabajo. Espero haberles ayudado pues en la medida de lo posible. De haberles quedado alguna duda, pues con mucho gusto estoy para atenderlas. Consúltenme en el momento en que ustedes consideren. Denle me gusta, compartan estos videos que son de gran utilidad para los que nos dedicamos al apasionante mundo de reparaciones eléctricas y electrónicas. De momento pues un saludo a todos, que Dios los bendiga, y nos vemos en un próximo video en el que gustosamente compartiremos otra experiencia con ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego.